Hoy estaremos en el liderazgo, respuesta al llamado. Todos debemos de haber pasado a tener una experiencia sobrenatural con el Señor. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Pero nosotros tenemos que buscar que ese llamado no pase por alto, no pase sin tomar en consideración o estar atentos. Hay muchas personas que han sido llamadas, pero no han entendido su llamado, porque no están apercibidos. Es necesario entender cuándo Dios te está llamando, cuándo Dios quiere algo contigo. En la predicación de hoy voy a tratar de obviar mucha lectura. Solamente vamos a la interpretación que el Señor me ha dado de ella para poder alcanzar, llevar a cabo la totalidad de la prédica. La expresión heme aquí es una de las expresiones más grandes que hay. ¿Cuántos dicen heme aquí cuando dicen o en la iglesia se necesita algo? Y dice heme aquí y luego no es aquí, no está aquí. Ofrecer y no cumplir. Heme aquí que obliga a cumplir. La expresión heme aquí aparece varias veces en pasajes principales de la Biblia. Hay pasajes principales, la Biblia toda es principal, pero hay pasajes que son notorios, que todo cristiano tiene que tener el conocimiento de ello. Esta frase denota una disposición total de obediencia y entrega inmediata ante el llamado de Dios. Heme aquí es decirle yo lo hago. Heme aquí es decirle yo voy. Heme aquí es decirle cuenta conmigo. ¿Cuántos le han ofrecido al Señor servirle en el ministerio o en lo que el Señor demanda y no cumplimos? Porque es muy sencillo dar lo que no tenemos. Mientras usted no tiene, usted le dice a su hermana, le dice a su primo, le dice a todo el mundo: hermano, si me cae una platica yo lo voy a ayudar. Le cayó la plata y se olvida. Esto por decir alguna cosa. De modo pues, si usted alguna vez le ha dicho al Señor: Señor, yo voy, Señor, yo lo hago, cuenta conmigo, es una responsabilidad muy grande, porque debe ser la expresión de su disposición espiritual, el por qué y el para qué usted está aquí. Vemos en el primer punto cómo Dios prueba nuestra fidelidad, mucho más a los que responden heme aquí. Cuando usted le dice a Dios que usted va a hacer algo y usted no lo hace, usted no pasa la prueba, usted se mete en problemas. ¿Por qué? Porque nadie lo obligó a decir heme aquí. Como hay otras circunstancias en la Biblia que sí están obligados a decir heme aquí. Por ejemplo, en Abraham, Génesis 22, 1-3. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Cuando usted le dice heme aquí, Él lo va a probar si es verdad lo que usted está diciendo. Problema es que usted no se halle haciendo o dispuesto a lo que dijo que sí iba a hacer. Es muy peligroso eso, porque es un desaire al hijo y aquí cobra es el padre. Recuerda, el hijo nunca te va a cobrar nada de lo que tú le hagas. Vuelvo a repetir,
el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nunca te va a cobrar nada de lo que tú le hagas. Él te va a justificar. Nunca Él te va a condenar. Nunca Él te va a señalar. Nunca Él. Cuando hacemos algo contra el Hijo, el Padre defiende a su Hijo. Y aún el Hijo viene: Padre, perdónalo, yo no le paro a eso que me hizo. Esto es grave. Y hay una cosa que usted debe tenerla siempre presente: usted puede ofender todo lo que usted quiera al Hijo, el Padre se lo va a cobrar. Y hay algo peor. ¿Por qué? Porque ofender al Hijo es ofender al Espíritu de Jesús, al Espíritu Santo. Por eso se llama que es blasfemia. Muchos denotan o visualizan al Espíritu Santo, o quieren el Espíritu Santo como tercera persona aquí. No, es blasfemia porque es al Espíritu de Jesús al que se ofende. Si usted no había podido entender el por qué es blasfemia, ir contra el Espíritu Santo, es porque vas contra el Espíritu de Jesús, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Aconteció después de estas cosas en Abraham, Génesis 22, 1, 3, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. ¿Qué dijo? Heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó. ¿Qué dijo Abraham? No dijo nada, solamente obedeció. ¿Y cuántas veces usted siente en su corazón hacer algo porque es el Espíritu Santo que le está hablando a usted, a su espíritu, y usted anda buscándole: ¿será esto de Dios? ¿Será esto que será del diablo? ¿Qué es esto? ¿O esto no es conmigo? Porque el obediente no chitea, como dicen los andinos. No chitar es no confrontar, responder, o en fin. Entonces, y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac y a su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora ustedes se preguntarán: ¿por qué tanta confianza de Abraham? Hombre, le están pidiendo a su hijo que vaya y lo sacrifique. Y él, esa confianza, él no: Señor, ¿qué hice para que me merezca esto? Solamente obediencia. Porque usted hoy va a aprender que cuando Dios le habló y le ha hablado a usted, el diablo vendrá a ponerle muchas cosas de tropiezo, haciéndose pasar por Dios. Porque recuerde que son tres voces que nuestro espíritu y nuestra alma escuchan. ¿Cuáles son esas 3 voces? La voz de Dios, la voz nuestra y la voz del diablo. Y todas 3 se parecen. 2 imitan a la original. Usted puede que usted mismo hable como Dios, o el diablo venga y se haga pasar como Dios. El discernimiento que usted tenga y la madurez espiritual es la que lo va. Señor Padre Santo, he escuchado tu voz, Padre, pero hay algo en mí que no entiendo, no me cuadra. Muéstrame la verdad. El Señor te va a mostrar quién fue el que habló. ¿Fue un deseo intenso en tu corazón? ¿Ese eres tú? ¿O es una trampa del diablo? Recuerda que él se viste de ángel de luz. Él hizo todo, agarró su muchacho, 2 siervos, la leña la cortó y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo.
Dios siempre se provee para sus hijos que le sirven y le obedecen. Hay cosas que Dios te va a probar, pero Dios te va a mostrar algo y tú vas en obediencia. Y de repente se vienen cosas en contra de nosotros porque viene una retaliación del adversario contra la obediencia. Recuerde que lo que más ataca el diablo es la obediencia. Vamos a vernos pequeños. ¿Por qué fue que sufrimos? ¿Por qué vino el sufrimiento a nosotros? Cuando comenzamos a tener conciencia. 5, 6 años, 7 años. Yo recuerdo cosas de 6 años, hasta menos años, 5 años yo recuerdo cosas. Pero el sufrimiento, ¿por dónde llega? Es en la desobediencia. ¿Por dónde fue que entró todo en nosotros? La desobediencia. ¿Cómo nos ha ido en la vida? Según la obediencia. A todos aquellos que le ha ido, como dicen en el mundo, como perro en misa, es por la desobediencia. Todos los males vienen por la desobediencia. Recuerda cuando tú querías hacer algo o que ir a casa de una amiga, de un amigo o a una reunión, ¿cómo te portabas? Totalmente obediente. No te habían mandado y ya estabas limpiando o estabas lavando los platos. ¿Por qué? Porque sabías que tenías que portarte bien, pero lo hacías solamente ese viernes o ese sábado. Pero eso era constante. Nosotros hemos sido creados para obedecer, porque el no obedecer es altivez, arrogancia, prepotencia, es orgullo, es vanidad, es todo lo que es el diablo. Entonces vemos aquí en Génesis 22, 10, 13, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y lo tomó, y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Hay cosas que Dios hace extrañas, cosas que no comprendemos, pero Él nos prueba. Ahora bien, lo que usted tiene que aprender, que usted está viviendo, porque Dios le mostró algo a futuro, porque usted tuvo un éxtasis, tuvo un sueño de que se veía en tal parte, en tal, haciendo tal y haciendo algo. Pero usted todavía no ha llegado a hacer eso cuando este sueño es de Dios, cuando usted tiene una buena comunión con Dios, cuando Dios está con usted, Él le va a mostrar lo que Él va a hacer con usted. Dios nunca va a hacer algo sin mostrárselos a sus profetas, dice la palabra. Y todos somos profetas, sí. Todos somos profetas. Tenemos el don de la profecía. ¿Cuándo obtuviste el don de la profecía? Cuando recibiste al Señor. Y el Señor te dio ese don. ¿Para qué? Para que tú, cuando le hablaras a otra persona de Cristo, le profetizaras la salvación. Ahí viene el don de la profecía. El ministerio de profecía es otra cosa. ¿Ya? Es otra cosa. Los ministerios son de Cristo. Él los otorga. Los dones son del Espíritu Santo. Él los da
en el momento que recibes el de la adopción, que es ser adoptado por recibir a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Recibes el de la consolidación, que es que entras en un proceso de consolidarte como hijo de Dios. Y el de profecía, para que vayas, así como recibiste de gracia, anda de gracia y profetice la salvación de muchos. Esto es todo. Entonces, vemos que Él te va a probar. Él nos va a probar. El problema es que la mayoría de las pruebas que Dios nos pone no las pasamos. Él se va a proveer de todo lo que tú necesitas para que llegues a hacer lo que tienes que hacer. Y Abraham, ¿qué fue? ¿Con qué seguridad fue al monte Moriah? Con un cuchillo, con su hijo, con leña para el sacrificio, porque él entendía de aquí es donde está, y por eso se le llama el padre de la fe. Dios le había hablado que le daría herencia y le daría un hijo que se llamaría Isaac. ¿Cómo Dios se lo iba a dar para un holocausto? Imposible. Es una promesa de Dios. Entonces usted, ¿qué es lo que Dios le ha mostrado a usted? Usted ha visto a su hija graduándose en la universidad. Usted ha visto algo que es a futuro. Usted tiene una garantía de vida. Usted se ha visto graduándose, usted ha visto ejerciendo su profesión, lo que le gusta. Usted se ha visto casada con un tremendo esposo, con 2, 3 hijos. Usted tiene una profecía de cumplimiento. Usted tiene un por qué estar aquí en la tierra. El problema es cuando usted no tiene ninguna profecía, no camina hacia lo que Dios le mostró. Usted tiene problemas. Cuando termine, cuando usted se vea graduándose, cuando se vea en esa familia y que es a la edad de esos niños, comience a orar para que Dios le dé otra profecía. Te viste en un matrimonio con 2, 3 hijos de 10, 11 años. Cuando esté llegando a esa edad, comienza a pedirle al Señor que te dé una visión de futuro de tus hijos. Entonces te lo va a mostrar de 25, 24 años graduándose o ejerciendo en alguna cosa. Usted tiene otros 10 años más garantizados, porque la profecía tiene que cumplirse. Y si Él te da un sueño, el profeta de profetas te lo está dando. No es por palabras de hombres, sino que Dios mismo, siendo el profeta de profetas, te está profetizando. Esto es garantía de vida. Usted, no es que usted va a extorsionar o querer probar a Dios de su forma. No. Señor, muéstrame el futuro de mis hijos, muéstrame lo que tú tienes para mí más adelante, muéstrame, Señor. Yo quiero tener un motivo de vida. Mi motivo eres tú, pero yo quiero el por qué estar yo aquí en esta tierra. Por eso se le llama a Abraham el padre de la fe, porque lo que les estoy diciendo es fe, fe pura. Fe pura. Amén. En el segundo punto vemos a Jacob. Dios no olvida tus votos. Él cumple siempre lo que promete. ¿Cuántos le han prometido a Dios y no le cumplen?
si ni siquiera le cumplimos a los hombres que les prometemos o hacemos tratos con ellos? Es grave todo esto. Entonces vemos aquí cómo Dios le recuerda lo que una vez Jacob prometió y le pidió. Génesis 31, 13 al 16. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra de donde me hiciste un voto. ¿Cuándo fue eso? Cuando Jacob iba en huida de su hermano. ¿Y qué fue lo que le dijo ahí en aquella piedra, en aquella oración? Si me llevares y me trajeras y me dieras familia, me protegeras y me ayudaras, tú serás mi Dios y yo te pagaré y te daré el diezmo de todo lo que yo tenga. Esos fueron los votos. Usted puede buscarlos. ¿Cuál fue el voto que hizo Jacob? Pero ¿cuántos hemos prometido cosas y no hemos cumplido? ¿Cuántos? ¿Cuántos Jacob? Yo quiero que usted estudie esa palabra. En Génesis 31 y en Génesis creo que 16 o 22, no recuerdo, cuando él hace el voto con el Señor. Y entonces Dios aquí le dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Fue que le dijo: si tú hicieras todo esto, te daré el diezmo de todo lo que yo tenga. Levántate ahora y sal de esa tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Que él en aquellos votos le dijo: si tú me llevares en paz, protegido, y me volvieras a traer a mi casa, a mi tierra, con familia, con riquezas, con protección, yo te daré el diezmo de todo lo que yo reciba. Entonces el Señor le dijo, para cumplir el voto, le dice: levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea, las dos esposas, hijas de Labán. Ellas dijeron: bueno, ¿qué? Si nos quedamos aquí con mi padre, y si nos vamos con Jacob, ¿acaso mi padre no nos vendió y se comió todo y todo se lo bebió y no nos dio nada? De modo pues que todas estas riquezas que Dios le ha dado a Jacob es riquezas para nosotros y para nuestros hijos. Espero que ustedes puedan ver esto y lo puedan leer bien para que lo puedan visualizar. Y estas mujeres prefirieron, a sabiendas de que Jacob se estaba yendo huido de Labán, se fueron con él. Bien, si tú haces un voto con Dios, cúmplele. Porque el problema no es que Dios necesita nada de nadie. Él es el dueño de todo. El problema es que nos enganchamos nosotros por prometer cosas que no cumplimos. Y eso le da derecho a Satanás a quitarte lo que te da Dios. Tenga cuidado con eso. Pida perdón si usted ha prometido algo y no ha cumplido. Punto 3. Dios llama a los dispuestos de corazón para llevar a la salvación y a la restauración de su pueblo. Vemos el heme aquí, ¿de quién? De Moisés. Éxodo 3, 2, 9. Dice: y se levantó y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Porque ¿qué estaba viendo? El fuego de Dios que consume todo lo que es malo y todo lo que no es de Dios. Pero el fuego de Dios no consume a sus hijos
y no consume lo que es de Dios. Por eso el fuego de Dios, cuando estamos haciendo liberación, cuando estamos en restauración, invocamos el fuego de Dios descienda, como dice la palabra, en bolas de fuego contra los demonios, y ellos son quemados porque es una guerra espiritual, no visible. Y nosotros tomamos esa arma del fuego de Dios que quema, incinera, destruye todo lo que no es de Dios. Pero también ese fuego se puede presentar que no quema lo que es santísimo, lo que es santo, como en esta zarza no se quemaba. ¿Por qué? Porque ve lo que dice aquí. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, por la causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. En Abraham, como le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Por eso no se consumía la zarza, porque ese lugar era santo, es santo. Y el fuego de Dios quema lo que no es santo. Usted en su oración pídale al Señor: Señor, que tu fuego queme en mí todo lo que no es santo, todo lo que no es divino, todo lo que no es de Dios. Quema en mi mente todos los pensamientos que no son tuyos, porque tu palabra dice que yo tengo la mente de Cristo. Quema en mi corazón todos mis malos sentimientos. Quema en mis manos todas mis malas obras. Quema en mis ojos el ver más allá en cosas inicuas y cosas contrarias a ti. Pon tizones encendidos en mi boca para que queme todo lo que no es tuyo, y santifícame para hablar tu palabra. ¿Se dan cuenta cómo funciona el fuego de Dios en lo santo y en lo que no es santo? Versículo 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus angustiadores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del eteo, del jubeleo. Entonces, ¿cuántos enemigos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta uno. Tarea: busque cuál es el otro pueblo que hace falta, porque son 7 pueblos más fuertes que ellos, a los cuales Josué los derrotó. 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. 2 palabras que está en el argot. Ahí dígale: Señor, libérame de toda opresión. Señor, ayúdame, libérame de toda angustia. Dígale ahí: Señor, vamos todos, Señor, libéranos de toda angustia y de toda opresión, en el nombre poderoso de Jesús. Así como obraste con tu pueblo, sacándolo de Egipto, sácanos a nosotros de esta manifestación demoníaca,
infernal en la que hemos caído. Perdónanos el por qué fuimos llevados a Egipto. Tu pueblo fue a Egipto por hambre, porque vino una hambruna y tuvo que salir el pueblo a Egipto, bajar a Egipto. Pero nosotros hemos caído en esa hambruna y hemos caído en escasez, necesidades por la desobediencia. Al pueblo de Israel fue llevado allá para enseñarnos que a todos Él nos ha sacado de Egipto, que Él nos ha sacado del infierno que vivíamos antes de conocer al Señor. Amén. Entonces vemos que Dios cómo preparó a Moisés con cosas sobrenaturales, ver un fuego en una zarza, para poder ver lo sobrenatural que tenía que ver allá en Egipto con las plagas y con todas sus grandes proezas que hizo delante de Faraón y delante del pueblo para mostrar su poder, endureciendo el corazón del Faraón para mostrar su poder. Y nosotros conocemos el poder porque conocemos lo que Dios ha hecho allá en Egipto. Conocemos lo que Dios ha hecho en nosotros, en el infierno que vivíamos, que estamos en un proceso. Estamos ¿en dónde? En el desierto. ¿Cuántos están en el desierto? ¿Cuántos no han podido pasar a la tierra prometida? ¿A cuántos les va muy bien? ¿A cuántos tienen una familia, tienen una relación espléndida, que le está sirviendo al Señor y Dios lo está bendiciendo por todos lados y le está dando paz por todos lados? ¿O todavía estamos en el desierto? No hemos aprendido, no hemos podido pasar el río, el Jordán. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Entonces, el pueblo de Israel tuvo que aprender. Y recuerda que de todos los que tenían de 12 años para arriba, solamente entraron 2, Josué y Caleb. El resto perecieron en el desierto. ¿Cuántos perecen en las iglesias que no pudieron alcanzar la tierra prometida porque no pudieron renovar la mente? Vuelvo a repetirlo. ¿Cuántos están en el proceso de restauración, de renovación de la mente? ¿Y cuántos han muerto en las iglesias porque no han alcanzado a renovar la mente? Una persona que renueva la mente es una persona transformada totalmente, que se llama regeneración espiritual, y está lista para vivir la vida emocionante que Dios tiene. Vivir en la regeneración es una vida o es una aventura con el Espíritu Santo en esta tierra. Es vivir una aventura espectacular con el Espíritu Santo. Nosotros la vivimos, yo la vivo, pero hay veces que me bajo y me vienen cosas y vuelvo y subo, porque es que Dios dice en su palabra que Él van a destruir los 7 enemigos grandes del pueblo de Israel, pero dejará reductos que echen broma. ¿Para qué? Para que nunca se confíen. Nosotros debemos de ser los seres más desconfiados de este mundo, espiritualmente desconfiados de las maquinaciones y de los instrumentos de Satanás. Solamente confiar en uno solo, en Dios. ¿Qué dice la palabra? Maldito el hombre que confía en el hombre. Ahí lo tiene. Solamente confiar en Dios.
Eso te evitará todos los problemas si logras entender esto. Punto 4. Dios llama en su tiempo para su gran obra de salvación y de dar el conocimiento de la verdad. Veamos a ver el llamado de Samuel. Primera de Samuel 3, 2, 10. Y aconteció un día que estaba Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver. Ya estaba muy viejo el sacerdote Elí. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde estaba durmiendo? En el templo de Jehová. ¿Por qué dormía en el templo de Jehová? ¿Por qué? Porque Ana, su mamá, hizo votos con Dios, porque Ana no podía tener hijos y las otras concubinas de su esposo le daban hijos y todas se burlaban de él, de ella. Todas se burlaban de ella porque no podía tener hijos. Entonces ella fue al templo, hizo voto con Dios. ¿Y qué voto hizo con Dios? Si me dieras un hijo, yo te lo entregaría desde el nacimiento, lo llevaría al templo y lo entregaría para que él morara y viviera en el templo y te sirviera. Ese fue el voto de Ana. En Moisés no hizo voto. Dios hizo voto con Moisés. Entonces ella cumplió. Ella agarró su muchachito. No tenía hijos. Y Dios le dio ese hijo por causa de ese voto. Y ella lo cumplió. Entonces dice aquí, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Imagínese usted dónde dormía. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Él pensaba que era el sacerdote Elí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? Elí le dice: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió a acostarse y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? ¿Me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel no había conocido aún a Dios. Imagínese usted, un hombre bajo la tutela de un gran sacerdote como era Elí, durmiendo dentro del templo, al lado del arca, y no había conocido a Dios. ¿Usted se imagina eso? ¿Cuántos hay que vienen al templo, pero aún no han podido conocer a Dios? ¿Cuántos vienen a los servicios, pero aún no han podido conocer a Dios? Espero que esta lectura nos enseñe en muchas cosas que Dios quiere que nosotros tengamos presentes. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea, estaba como muchos en el templo, en las iglesias, que leen la Biblia pero no es revelada porque no entienden nada y prefieren no leerla porque les fastidia, porque no entienden nada. Así estaba Samuel. 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a él y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Ya vimos cómo llamó a Moisés. Moisés, Moisés, como llamó a Abraham,
Abraham, Abraham. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Qué hermosa historia, qué hermoso. Es para que esto tengamos una reflexión. ¿Cuánto nos parecemos a Samuel? Estamos en medio de la palabra, pero estamos viviendo la palabra, estamos creciendo en el conocimiento, en la revelación de la palabra, en el discernimiento. Entonces, qué hermoso este llamado de Samuel. Por eso es que uno de los profetas más grandes en los relatos bíblicos es Samuel. Estuvo al lado de David. Dios purifica nuestros labios para pronunciar su palabra y nuestros ojos para ver lo espiritual. Esto ya con Isaías. Vamos a ver el llamamiento, vamos a ver cómo es esto. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con las tenazas. Usted está viendo que casi en todos los llamados, en todos los registros de llamados en la Biblia, siempre aparece el fuego. No así con Samuel, porque Samuel vivía en medio del fuego del altar, porque vivía dentro del altar. Entonces, aquí viene y le pusieron tizones encendidos en su boca para purificar, para poder él hablar la palabra de Dios. Usted y yo estamos obligados a pedirle al Señor antes de predicar, antes de hablar con Dios, antes de la oración: Señor, primeramente perdona mis pecados. Segundo, Señor, pon tizones encendidos en mi boca para que me purifiquen, Señor, de toda mala palabra y de todo pecado, para pronunciar tu santa palabra. Santifíquese. Hay oraciones que no llegan ni siquiera al techo por falta de santificación. No es que todos tenemos la santificación al alcance de nuestras manos. Solamente que tienes que tener el conocimiento que debes purificar tus labios, tu boca, para hablar la palabra de Dios. Porque ¿qué sabes tú cuántas cosas dijiste ahora antes de llegar? O ayer. Y tu boca no está pura, santa, para hablar la palabra de Dios. Entonces, dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio de pecados. Aprenda esto. Antes de orar, pídale perdón a Dios y dígale: Señor, pon tizones encendidos. Envía a tus ángeles que pongan tizones encendidos en mi boca, para que todo lo que yo pronuncie sea santo, para que yo todo lo que pronuncie dé frutos en quien lo escucha. Y aun si yo estoy orando solo, para que yo pueda dar frutos, para no pecar contra ti. Guárdame, Señor, de pecar contra ti. Son palabras claves para poder tener una oración de peso. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame
a mí. Qué hermoso que usted llegue en un momento que Dios lo guíe a santificarse y Dios lo llame y usted le diga: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Porque Dios habla de miles formas ahora, pero habla por una sola boca, por una sola palabra: Cristo. Cristo es el verbo, pero Él habla de miles de formas en la palabra, en la Biblia, pero es el mismo, el verbo. Llegar a alcanzar esa comunión en que usted todo lo que hable es porque Él lo dice, no usted, es algo muy grande. Llegar a tener esa unidad espiritual con Él para hablar su palabra. Eso es todo lo que todos los que amamos al Señor lo deseamos. Vamos a ver un hecho que sucedió con Ananías. ¿Quién era Ananías? Veámoslo en Hechos 9, 8, 12. Entonces Saulo se levantó de tierra. Recuerde que había tenido el encuentro con Jesús y cayó en tierra y quedó ciego. Y abriendo los ojos no veía nada. Así que levantándole por la mano le metieron en Damasco. ¿A dónde iba él? A Damasco. ¿A qué? A capturar cristianos para llevarlos para que los mataran. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hasta entonces, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Él estaba orando porque había quedado ciego en aquella manifestación de nuestro Señor a Pablo. ¿Y a cuántos Pablo se nos ha tenido que a cuántos Jesús se ha tenido que presentársenos a nosotros para transformar nuestras vidas? Y él estaba ciego y oraba a Dios, oraba a aquel a quien le había hablado y le había dicho: ¿por qué me persigues? Yo soy aquel que tú persigues. Entendió, a pesar de que Pablo, él creía que estaba haciendo las cosas bien. Él creía que todo llevar a todos los cristianos, seguidores de Cristo, para que los mataran, eso estaba bien, porque él era extremadamente religioso y él amaba a Dios entrañablemente. Y él no quería, y todas las sectas, todo lo que él pensaba que era religión, era contra Dios, había que destruirlo. Él estaba en un desacierto. Vemos aquí que en el versículo 12: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Esto mismo pasó. Ya vimos cómo Dios actuaba en el pasado, en el Antiguo Testamento. Y tenemos 2 cosas grandes en el Nuevo Testamento que Dios obra de la misma manera. ¿Quiénes son esos 2 ejemplos? Hechos 10, Cornelio. Cornelio está orando y él tiene un éxtasis, tiene una visión. Y al mismo tiempo, a muchos kilómetros, está Pedro y también tiene una conexión con esa visión. Y Dios los une. Pero todo eso es por la disposición
tanto de Pablo orar a Dios, Ananías no quería ir porque sabía que Pablo llevaba cristianos para que los matara. Pero el Señor le dijo: ve, yo estoy contigo. Ve, que ese ya es una ovejita. De modo pues, ¿cuántas veces usted ha dicho: heme aquí, envíame a mí, yo me comprometo con esto, con aquello, para la obra de Dios? Es tremendo esto. Es tremendo comprometernos con Dios y no cumplir. Es tremendo. Es necesario que nosotros, es preferible callar y no comprometerse a hablar de más. ¿No ve que eso es lo que quiere el diablo? Nosotros nos hemos metido por hablar de más. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que seamos ¿qué? Tardos ¿para qué? Y prontos para huir. De modo pues que, llámame a Ruth, por favor. Entonces, estos son apartes de la Biblia que usted tiene que conocer porque son bases de la fe cristiana. Son cosas que usted debe conocer porque usted, todo el que ha recibido al Señor, ha recibido el don de servicio. Que no lo ejerzamos no porque Dios no lo active, es porque yo no quiero. Vuelvo a repetir. Todos hemos recibido el don de servicio. No está activado en nosotros, no es porque nosotros no queremos. Perdón, no porque Dios no quiere, sino nosotros no queremos. Todo el que no está activado al don de servicio es porque no quiere. No es porque Dios no quiera, somos nosotros mismos que no queremos. Porque es un llamado intrínseco en la salvación. De gracia recibiste, de gracia dais. ¿Por qué no podemos activarnos? ¿Por qué no podemos servirle al Señor? Porque no queremos. No somos de los que dicen: heme aquí. Asimismo tendrás que vivir. Todos queremos la ayuda del Señor, pero no hacemos nada de ganárnoslo. Dios es Padre. Y cuando tú querías algo de tu papá, ¿qué es lo que tenías que hacer? Ganártelo. ¿O es que acaso tu papá te dio todo lo que tú pedías y lo que no pedías? ¿Por qué? Porque por bonita, por cara bonita. No. Un buen padre, ojo con esto, un buen padre le da a sus hijos lo que se merece. Así es Dios. Dios te da lo que te mereces. Hay pueblos que están sufriendo porque tienen los gobernantes que se merecen. No lo digo yo, lo dice la palabra. Hay gente que está pasándola mal porque se lo merecen. Pero ¿dónde termina el se lo merecen? Dios quiere darnos todo. Y entonces entra la misericordia, el favor inmerecido. No lo merecemos, pero nos lo da. Pero quieres vivir bien, haz que te merezcas todo. ¿Cómo? Obediencia y servicio. Obediencia a Dios y servicio a nuestro Señor Jesucristo.
haz que todo te lo merezcas. Ya lo que tú y yo no nos merecíamos, ya lo tenemos. ¿Qué es? La salvación. Lo que no nos merecíamos, ya lo tenemos. La salvación. Ahora las añadiduras, tienes que merecértelas. Y aún así, inmerecidamente Dios, en su misericordia, obra a favor nuestro. Pero esto debemos de entenderlo. Debemos estar claros de que de hoy en adelante vamos a poner por obra dos cosas: la obediencia a Dios y el servicio a nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas que deben estar bien claras todo el tiempo: obediencia a Dios, servicio a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene lo grande de todo esto: todo lo que le hagáis a uno de estos pequeñitos, me lo hacéis a mí, dice el Señor. Entonces, ¿cómo usted quiere servirle al Señor? Sírvele a tu prójimo. Es sencillo. El problema es que mucha gente quiere servirle a Cristo, pero no al prójimo. Y el problema es que Cristo está en el prójimo. Ahí está el grave problema. No le queremos servir al prójimo por el egoísmo, la avaricia, la codicia, las manifestaciones del adversario. No le vamos a echar la culpa a nuestra naturaleza caída. Si en la naturaleza caída, en aquel pecado, en el paraíso, en el Edén, Eva comió de la manzana y luego le dio a Adán. Se manifestó el diablo en mentira, en rebeldía, en desobediencia, para que ellos lo hicieran. Pero Eva le dio a su marido, aunque era para pecar. Y nosotros, conociendo a Cristo y diciendo que Cristo mora en nosotros, nosotros no le damos a nadie. Vivimos para nosotros mismos. Incline su cabecita o se pone de pie, como usted quiera. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, Dios de la gloria y Dios del cielo, gracias, mi Padre, mi Rey, mi Dios, por esta tu palabra. Temas, puntos que debemos conocer todos los cristianos. De que el llamado ha sido en nosotros. El llegar a ser líderes es porque hemos sido escogidos. Porque el llamado todos lo tenemos, pero por la apatía de muchos no son escogidos. ¿Y usted quiere seguir siendo llamado? Tiene la salvación. ¿Pero quiere ser escogido? Muestra que tú quieres servirle al Señor. Es sencillo. Para llegar a ser ese líder, para llegar a ser ese instrumento en la mano del Señor, ya te haces consciente de que has sido llamado y que hoy te está diciendo:
hijo, quiero tomarte entre mis escogidos. Sírveme y yo haré que mis ángeles te sirvan, te dice el Señor. Si tú haces lo mío, yo haré lo tuyo. Fueron palabras que todavía las tengo, que suenan en mi mente. Palabras del Señor: haz lo mío y yo hago lo tuyo. Aprende de esa palabra. Necesidades son saciadas y solventadas por servir al Señor, por hacerlo de Él. Entonces Él hace lo mío. ¿Por qué tanta gente tiene necesidad? Porque tienen vergüenza del evangelio. No van a evangelizar. Tienen vergüenza. Y Él lo dice muy claro: el que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré delante de Dios y de los ángeles. Conocemos la palabra, pero no hacemos nada para transformar nuestras vidas. Queremos que Él venga y se materialice para que haga lo que tengo que hacer yo. Y Él te dice: haz lo mío. Trae almas a la salvación y yo haré lo tuyo. Te llevaré para que poseas todo lo que tú necesitas. Gracias, mi Padre, mi Rey, mi Dios, por esta tu palabra y tu enseñanza. Gracias, Dios mío y Señor mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor Dios nuestro. Amén.